Hola, mi nombre es Sonia Espitaleta, ingeniera química de profesión, ambiental de corazón, más conocida en el mundo de las redes como Sony Link. Aquí nos divertiremos hablando de emprendimientos, de situaciones actuales ambientales, pero principalmente aprenderemos mutuamente a darle más relevancia a la madre tierra. ¿Se animan? Sean todos, todas y todes bienvenidos a esto, Pachamama Power Podcast. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que se conectan a Pachamama Power Pod. Hoy vamos a hablar de una palabra que todo el mundo usa, pero que pocos entienden, de verdad, sostenibilidad. Porque para ser honesto, ¿cuántas empresas y personas dicen ser sostenibles para solamente verse bien? ¿Y cuántas personas creen que eso es solamente reciclar y ya? La realidad es más dura. La sostenibilidad hoy define quién crece, quién desaparece. Y justo hoy vamos a hablar de eso, de cómo la sostenibilidad deja de ser un discurso y se convierte en una estrategia de decisión y resultados reales. Hoy nos acompaña alguien que no se queda en la teoría, Jorge Enrique Nítola Correa, que es conferencista, docente y consultor en sostenibilidad, pero sobre todo es alguien que ha entendido algo clave. La sostenibilidad no es solamente ambiental, es una forma de pensar, decidir y liderar. Ha trabajado con organizaciones y personas para traducir conceptos complejos en acciones concretas, conectando la sostenibilidad con la rentabilidad, la reputación y el futuro de los negocios. Es comunicador social, especialista en comunicación digital y candidato a Magíster en Desarrollo Sostenible. Pero más allá de los títulos, su diferencial está en algo que pocos logran: hacer que la sostenibilidad sea entendible, aplicable y urgente. Jorge, bienvenido a Pachamama Power. Sonia, un gusto estar aquí en este podcast que desde que lo conocí me encantó. Gracias por tu invitación. Bueno, esto nació desde hace rato, desde antes de que nos lanzáramos a emprender con un grupo de amigos, pues siempre he estado enamorado de todos los temas ambientales y todos los temas sociales. Y desde antes de que se hablara de sostenibilidad, pues yo ya estaba por allá hace unos par de años, más de 15, 20 años, haciendo periodismo ambiental. Mi primer trabajo en Bogotá, yo soy tunjano, orgullosamente tunjano, pero el primer trabajo que tuve aquí en Bogotá fue precisamente para una corporación autónoma, para la más importante de la región. Sin embargo, también en Boyacá ya estaba trabajando con las corporaciones autónomas de allá de ese departamento. Y pues desde siempre estuve enamorado de los temas ambientales y de poder dejar alguna huella, de poder hacer algo por todo esto tan bonito y a veces tan olvidado. Durante más de 20 años pues hemos trabajado en todo esto y aproximadamente desde hace 3 años nació Green Digital, que es básicamente nuestro hijo, con un firme propósito y es democratizar la sostenibilidad. Que todo el mundo la conozca, que todo el mundo sepa para qué existe y qué es y por qué es tan importante. Así nació esta idea. Jorge, tú lo acabas de mencionar, democratizar precisamente qué es esto. Y ahí es donde te pregunto, ¿dónde está la mayor mentira que nos estamos diciendo como sociedad sobre el tema? Bueno, la mayor mentira es que la sostenibilidad va a salvar el mundo. La sostenibilidad no va a salvar el mundo si no hay un compromiso real por parte de las personas que están en este sector o estamos en este sector, por parte de las personas que toman decisiones. La gran mentira es que la sostenibilidad no es el héroe si no hay de verdad un compromiso real. Jorge, ¿cómo empieza a entenderse la sostenibilidad como una herramienta de una toma de decisión? Porque muchas de las empresas a las que obviamente tú y yo hemos estado de consultores, básicamente es como, bueno, la sostenibilidad como marketing, ¿cierto? Para mostrarme, pero ¿cómo interiorizo yo que realmente tengo que vivir en coherencia en los temas de sostenibilidad? Ahí está la clave. Tú acabas de tocar un tema, Sonia, muy importante y es que la sostenibilidad no es marketing. Eso es otra cosa. Seguramente es un concepto que ya has tocado acá en tu podcast y que seguramente lo conoces muy bien y es el greenwashing, que es básicamente pintar de verde lo que no es verde, ponerlo en un término, pues, digamos, muy coloquial. Y es justamente la sostenibilidad cuando genera valor a una organización, es cuando está implícita e inmersa en todos sus procesos y en todas sus cadenas de valor. Yo no puedo decir que soy sostenible si no tengo una buena relación con mis proveedores o con toda mi cadena de valor.
yo no puedo decir como organización que soy sostenible si no pago justamente un salario, si no tengo unos programas de formación para las personas que hacen parte de mi equipo. Y eso es justamente la gran diferencia entre verse sostenible o parecer sostenible, hacerlo realmente. Eso es como el punto de quiebre en todo este tema de la sostenibilidad. ¿Qué está pasando particularmente en Colombia? Pues que cada vez, por fortuna, más empresas pues están animadas a no parecer, sino hacerlo. Por fortuna también están tomando medidas desde la raíz, desde su esencia, desde su negocio, para que realmente la sostenibilidad esté inmersa y esté implícita en cada uno de sus procesos, desde que nacen hasta que terminan cada uno de sus procesos. Jorge, ¿en qué momento empieza la empresa a no perder dinero para que ser sostenible? Porque es que todos empiezan a decir, no, es que ser sostenible es cuidar el medio ambiente, pero también tiene un plus y es el tema de recursos, como realmente en temas de sostenibilidad yo bajo esos, digamos, gastos y realmente me vuelvo sostenible en el tiempo. ¿Cómo precisamente tú le explicas a las empresas que esto no es solamente cuidar el pajarito, ni cuidar el medio ambiente, ni cuidar el agua, que sí, obviamente está inmerso en este tema, pero que también esto tiene que ver con economía? Eso es un hito interesante que empresas como la nuestra estamos dispuestos a romper. Primero, pues partamos de que la sostenibilidad necesariamente involucra a estos tres factores: social, ambiental y el económico. No es únicamente como tú lo dices o como lo dicen muchos. Por ejemplo, me llama la atención que tú escribes en cualquier generador de IA sostenibilidad y lo primero que te pone es un mundo verde. No es únicamente el mundo verde. Estos tres pilares no se pueden soltar en ningún momento: lo social, lo ambiental y lo económico. Por naturaleza, la sostenibilidad debe ser rentable. Todo lo contrario, no es que se fuguen los recursos por ser sostenible, sino que si tú de verdad tienes una estrategia de sostenibilidad adecuada en tu organización, ser sostenible te debe generar unos retornos a la inversión de muchas formas. Ejemplo, en primer lugar, por temas reputacionales. Cada vez más las personas, los inversionistas, los consumidores son más conscientes y buscan empresas que realmente cuiden a sus cadenas de valor, no solo en los temas ambientales, sino en los temas económicos y en los temas sociales. Eso es ser sostenible y por ende ahí ya puedes generar retorno a la inversión. Lo segundo es, obviamente, en cuanto a la normatividad, pues si tú cumples tu normatividad ambiental, pues no te van a multar y no vas a tener que pagar multas, entonces vas a tener un retorno a la inversión también. Por otro lado, ser sostenible también te genera una serie de posibilidades frente a ahorros en materias primas, y ahí también estás recuperando parte de tu inversión. Y podríamos quedarnos aquí charlando muchísimo más tiempo de todas las posibilidades que puede haber, que se pueden generar para que una empresa sea sostenible y genere recursos. Pero un mito que me gustaría que rompiéramos aquí, Sonia, es que la sostenibilidad definitivamente te tiene que dejar inversión, no fugarse tu inversión. Y acabas de decir algo muy cierto, que este tercer pilar, por ejemplo, de la economía, y nosotros que somos consultores en este tema, es cuando tú le dices al líder o al gerente o al CEO de estas empresas, mira, es que esto implica realmente tener más decisiones de cómo tú te vuelves más rentable, cómo unos aliados que estén con tu cadena de valor y que realmente esto te deje, pues obviamente buen dinero en lo que corresponde, porque esto no solamente quedarse en el PowerPoint del ambiental, sino realmente implementarlo. Vayamos a eso, precisamente a ese PowerPoint, y es, hoy yo hago temas de sostenibilidad. ¿Cómo precisamente comunico eso? ¿Qué es lo que hace tu empresa, hace Green Digital? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo me vuelvo atractivo mientras lo comunico? Bueno, pues lo primero, Sonia, es tener la voluntad para comunicar. ¿Qué pasa? La gran mayoría de las organizaciones, y esto sí es una realidad hoy por hoy, que generan unas acciones hermosas, impresionantes, reales, tangibles, medibles, pero no las comunican. Las guardan en una cajita por allá o hacen un reporte
que cuelgan en una pestañita que queda perpetuado durante un año. Y muchas organizaciones, ni siquiera los que hacen el informe saben para qué es, los que hacen el reporte de sostenibilidad. Sabes que esto es una herramienta fundamental para mostrar todas estas acciones sostenibles. Entonces, lo primero que deben hacer a propósito de ese cómo es tomar la decisión de comunicar. Pues bueno, agencias como las nuestras, muchas más que por fortuna están emergiendo en la actualidad, les podemos ayudar desde la comunicación. Primero, identificar qué es lo relevante para comunicar, porque pues todo no se puede comunicar, pero también la mejor forma de hacerlo a través de innovación. Por ejemplo, nosotros en Green estamos al día de hoy apoyándonos de la tecnología para poder comunicar y ayudarles a las organizaciones a comunicar de una forma disruptiva, de una forma ágil, de una forma dinámica y de una forma que no se convierta en algo sin sentido, sino que realmente genere valor también esa comunicación y que pues obviamente genere resultados, que es al final lo que todos esperan. Creo que eso es lo primero y lo más importante a la hora de comunicar la sostenibilidad. Tome la decisión de hacerlo, no se guarde las cosas, porque definitivamente, como lo he repetido en otros espacios, lo que no se comunica, pues no existe. Tú puedes ser la empresa más verde y más sostenible, pero si no se lo cuentas a nadie, pues no pasó. ¿Por qué crees que esa comunicación puede lograr un cambio, un impacto en las personas o en los clientes o en las mismas cadenas de valor cuando se empieza a comunicar realmente bien este tema? Bueno, Sonia, qué gran pregunta. Primero porque al tú comunicar y contar tus prácticas, inspiras hacia afuera a otras organizaciones, a tus consumidores, a toda tu cadena de valor y también adentro generas una apropiación. La comunicación no es únicamente hacia afuera, tú también debes decirle a tu compañero, a tu proveedor, a tu aliado, a tu contratista, que eres sostenible y por qué lo eres, para qué lo eres. Entonces, cuando tú se lo cuentas a tu par, a la persona que está a tu lado, y también se lo cuentas al que está afuera, pues estás generando todo un entorno comunicacional para que realmente haya valor y haya un entendimiento, una apropiación, porque realmente, lamentablemente tengo que decirlo, Sonia, la sostenibilidad hoy por hoy está en las juntas directivas, en donde se toman las decisiones. Por supuesto, no en todas partes, pero solo se habla de sostenibilidad en las juntas directivas. Pero si tú le preguntas a una persona operativa qué es sostenibilidad, probablemente no lo sepa. Hay que comunicar en todos los ejes y en todos los niveles. Es muy importante que la gente entienda el porqué y el para qué de la sostenibilidad. No es una moda, realmente es una necesidad. Realmente, y lo tenemos, y es algo que debe ser desde la toma de conciencia de cada uno de los colaboradores de la entidad, o de la empresa, privada, como sea, y es que efectivamente cada uno son eslabones para impulsar la misionalidad y la visión en temas de sostenibilidad en el tiempo. Realmente, y eso se hablaba mucho en la COP, cómo involucrar a los trabajadores y a cada uno de los empleados, desde el CEO hasta el portero prácticamente, a tener temas de sostenibilidad. Jorge, te hago una pregunta aquí un poco álgida y es, ¿cómo las personas pueden detectar en segundos una marca que está haciendo greenwash? Bueno, qué buena pregunta también. No me atrevería a decir que puedan detectar en segundos. Quizás pueda ser muy arriesgado emitir un juicio sin una investigación previa, pero hay muchos ejemplos y muchos casos fáciles de identificar. Te voy a poner solo uno. Una empresa en alguna parte del mundo, no vamos a decir la marca, en su publicidad, en su empaque, colocó: al consumir este café, usted va a salvar no sé cuántas hectáreas de bosque en el Amazonas o de selva amazónica. ¿Sí? Y pues, claro, digamos que inmediatamente eso te genera duda, te genera inquietud. O sea, ¿cómo así que si yo por consumir este café voy a salvar no sé cuántas hectáreas de selva? Ahí hay una alerta, ahí hay una red flag que es necesario investigar. Y que los que estamos en este negocio interesados y que somos apasionados por todos estos temas ambientales y de sostenibilidad, como tú y yo y muchas personas que han pasado por acá, pues necesariamente nos llevan a investigar. ¿Cómo así que ustedes, por qué? Muéstreme las cifras, de dónde sale? O sea, yo no puedo hacer una afirmación como esta de ninguna de sus formas sin tener los argumentos, las cifras
y toda la solidez para emitir un concepto como este. Eso es greenwashing. Entonces, la mejor forma de entender estos conceptos y esas alertas es, hombre, no trague entero, investigue, por favor, investigue, porque todo lo verde no es siempre realmente verde por dentro. Pondría ahí también, tengo un pensamiento crítico en absolutamente en todo. Hay una cadena alemana muy famosa que ponía aquí unos, bueno, y en sus tiendas ponía unos recipientes para la ropa que usted no está utilizando y que está casi nueva. Que no sé. En una investigación en Europa se dieron cuenta que ellos o revendían la ropa o definitivamente la desechaban y pues esto iba a parar a sitios muy, muy pobres del África y realmente no se estaba haciendo nada de economía circular, que era lo que se pretendía en estos temas. Como el caso Entonces, Volkswagen, perdón que te interrumpa, que también es icónico. Eso fue uno de los primeros casos de greenwashing en el recordémoslo mundo. para los oyentes. Bueno, el caso Volkswagen es clásico en temas de greenwashing y es casi que ejemplo de lo que no se debe hacer, porque además le genera una cantidad de pérdidas económicas a esta compañía en el año que se que estaba comunicando menores cantidades de huella de carbono en algunos de sus vehículos, una línea particularmente. Hubo una investigación profunda y se encontró que definitivamente estaba alterando esas huellas de carbono y esa información y esas cifras y pues claro, tuvo una caída impresionante en las bolsas y fue catastrófico para la marca como tal. Eso es uno de los principales ejemplos de lo que no se debe hacer en comunicaciones sostenibles. Jorge, llegamos a un tema que a mí me encanta y es precisamente eso. Alguien lo propuso, alguien lo aprobó y alguien dijo, saquemos esto. ¿Sí o no? Porque esa es la cadena. ¿En qué momento realmente esto parte de cómo estamos haciendo estas ideas para pintarnos sostenibles y cómo llegamos a esto? ¿Qué estamos comunicando? ¿Por qué lo estamos comunicando? ¿Cómo efectivamente desde la idea nace y cómo realmente lo estamos comunicando y qué se hacer? Lo acabas de mencionar, Volkswagen y otras entidades, otras empresas han tenido muchas pérdidas al respecto. ¿Cómo efectivamente esas empresas se blindan de no tener, digamos, unos asesores o tener estas ideas que son nefastas y que terminan perjudicando la imagen de una empresa, de una reputación de muchos años? Yo ahí llamo la atención y qué interesante pregunta, Sonia, en cuanto a que las empresas definitivamente deben partir de un principio y es la transparencia. Lo que yo comunico como organización por sí solo debe tener una argumentación, como lo decía hace un momento, unas cifras y algo que me dé la garantía de yo poderlo comunicar. Para eso también existen los ahora muy mencionados directores de sostenibilidad que trabajan muy de la mano con las oficinas de comunicación o de mercadeo de las compañías y esta dupla es la que debe tomar esas decisiones en el caso de que no tengan una oficina de comunicación o una oficina de mercadeo, pues para eso existen agencias como la nuestra que los podemos asesorar en lo que se debe y no se debe comunicar, pero sobre todo en el cómo se puede comunicar. Pienso que esa es como la principal manera de identificar cómo podemos generar una comunicación a partir de principios de transparencia y pues obviamente tener absolutamente todas las cifras de forma pública. Para eso existen los reportes de sostenibilidad que también por fortuna han tomado bastante auge. Antes para las empresas era un mito hacer un informe de sostenibilidad. Y en muchos casos se creía que solo las empresas grandes deben reportar la sostenibilidad. Entonces, Sonia, se ha creído y se ha creado también una serie de mitos alrededor de, por ejemplo, el reporte de sostenibilidad. Repito, una de las principales herramientas para comunicar la sostenibilidad. Muchas empresas creen que esto solo lo deben hacer las empresas grandes, lo cual no es cierto. Nosotros hemos asesorado a empresas, microempresas que desde que nacen
quieren ser sostenibles y por supuesto quieren comunicarlo a empresas pequeñas de 20, 30 trabajadores, esas de helados. Aquí hay unas empresas en Colombia espectaculares que desde que nacieron con ese criterio y con esa esencia de ser sostenible en todo sentido. Y también de comunicar esas prácticas. Entonces la sostenibilidad no solo para las empresas de más de 200 trabajadores. El emprendimiento de barrio puede ser sostenible también y también lo puede comunicar. Solo te voy a contar una experiencia que tuvimos con una alcaldía aquí en Cundinamarca, aquí en donde estamos, en Bogotá. Cerca hicimos un evento con unos emprendedores y una señora de una microempresa que es ella sola. Después de que nosotros dimos una charla, porque pues también nos gusta todo este tema de la formación, se nos acercó y nos contó un par de prácticas que ella hacía, por ejemplo, con sus residuos, y no lo sabía. Y nosotros le ayudamos a identificar que lo que estaba haciendo era sostenibilidad y que era economía circular y que valía la pena pues, que se lo contara al mundo. Y hoy esa señora, 2 años después, es uno de los ejemplos de emprendimiento en sostenibilidad. Ella solita, nosotros pues también dentro de nuestra política de responsabilidad social, le enseñamos a crear sus redes sociales, le enseñamos a tomar fotos, a crear contenidos, y ella solita al día de hoy cacarea sus acciones sostenibles. Un emprendimiento de una persona. Entonces sí Sí se se puede. puede, o sea, sí se puede. Y esas son las historias o mensajes que logran cambiar los comportamientos en sostenibilidad, porque aunque no lo creamos, esto también permea el comportamiento de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros empleados y nosotros mismos como CEO y gerentes, nosotros mismos apoyamos esto y vivimos en coherencia, muy seguramente las personas empiezan a darse cuenta del cambio que nosotros debemos tener. Y la siguiente pregunta, Jorge, va en el tema de la comunicación ambiental, que de pronto lo hemos vivido muchas veces, se basa en la culpa o el miedo. ¿Eso funciona o termina desconectando realmente a las personas? Bueno, pues realmente nosotros nunca hemos sido como de esa clase de prácticas de comunicar con miedo, lo que tú dices, de si no lo haces, pues se va a acabar el mundo. No, yo creo que la estrategia es más de sensibilizar, de concientizar, de generar esa conciencia ambiental más que generar pánico y generar miedo. Pues yo no sé si funciona, seguramente a otras agencias les funcionará y a muchas personas les funcionará y a muchas empresas les funcionará, pero nosotros particularmente no lo usamos. Nosotros, de hecho, hacemos todo lo contrario, ¿sabes? Tenemos una sección que se llama Green News, en donde hablamos de lo positivo, porque es que nadie habla de lo positivo. Todo es el miedo, lo negativo, el accidente, todo lo que nos entregan las cámaras de seguridad, y pues no le da miedo salir a la calle, realmente, porque estamos llenos de este tipo de noticias negativas. No, hay que apostarle también a contar lo positivo, hay que apostarle a premiar también a las empresas, a las personas que generen aportes interesantes con el medio ambiente. Y pues lo que a nosotros nos respecta, realmente no usamos esa clase de comunicación. Nosotros creemos, nosotros consideramos y estamos seguros que si tú inspiras a otros a hacer las cosas bien, a través de mensajes positivos, puedes generar un mayor impacto. Jorge, entremos en materia sobre los reportes de sostenibilidad, para que le expliquemos también a nuestros oyentes qué se reporta allí, más allá de mi huella de carbono, mi huella hídrica, es qué más tengo que reportar o qué más puedo reportar digamos, en estos tres pilares que mencionamos anteriormente, pero por qué eso me hace también competitivo frente al mercado laboral y frente al mercado de otras empresas. Muy bien. Bueno, Sonia, pues el reporte es tu carta de presentación en términos de sostenibilidad. Es el compendio de todas tus acciones, el compendio a partir de qué? De evidencias, de números, de cifras que te garantizan que lo que tú estás entregando ahí en ese informe es real. El reporte de sostenibilidad es tu carta de navegación también, porque además se convierte en tu principal elemento comparativo para ver lo que estás haciendo este año frente a lo que vas a hacer en el año siguiente. Es el compendio de tus KPIs, de tus indicadores y pues obviamente
tiene una importancia grandísima en toda la estrategia de sostenibilidad porque además están todas las voces de las cadenas de tu cadena de valor. Ahí puedes integrar en el informe testimonios, puedes integrar, además de obviamente todas las cifras y todas las acciones que se generen, que hayas generado a lo largo del año, puedes integrar también todos los elementos que quieras y que le den valor a lo que estás haciendo en sostenibilidad en tu compañía. Es clave para la toma de decisiones, por ejemplo, en cuanto a hacia dónde va el norte de la compañía, no solo en materia de sostenibilidad, sino en todo sentido. Es clave también para inversionistas. Hoy por hoy los inversionistas se están fijando también en lo que está reportando de sostenibilidad. Es un elemento importante también que sirve para garantizar pues obviamente tu cumplimiento con la normatividad. Hay superintendencias como la Superintendencia de Sociedades que ya lo están exigiendo de una forma no obligatoria, pero casi. Te hacen una tranquila sugerencia de que por favor reportes. No todas las empresas están obligadas a reportar, depende de los salarios mínimos que generen al año. Si no estoy mal, creo que la circular 100 del año pasado, 2024, está hablando de empresas que superen los 40.000 salarios mínimos legales, son las que ya están casi que obligadas a reportar la sostenibilidad, pero hay otras superintendencias que también lo están exigiendo, como por ejemplo la superintendencia. Entonces es básicamente tu carta de navegación, es tu norte en materia de sostenibilidad y tu carta de presentación también para diferentes escenarios y para diferentes actores. De ahí la importancia de hacer un muy buen reporte. Jorge, ¿cómo se hace un buen reporte de sostenibilidad? Bueno, tú debes tener información clara. Debes pensar que el informe no es únicamente para la junta directiva. El informe debe tener un lenguaje dinámico, un lenguaje universal y por supuesto que nos vamos a encontrar con temas técnicos. Es inevitable que un informe no tenga información técnica, pero también hay formas de comunicar la información técnica. Por eso nosotros desde nuestra agencia pues estamos innovando en la forma de cómo hacer informes. Tenemos una plataforma propia que le ayuda a otras empresas a recopilar esa información, que es uno de sus principales dolores de cabeza. Nuestra plataforma propia se llama Green Data Suite y básicamente es un repositorio creado por nosotros específicamente para la creación de informes de sostenibilidad, en donde les damos el dolor de cabeza de recoger la información de múltiples departamentos, sino que le ayudamos a la empresa a organizarla y a estructurarla mejor. Entonces, para responder puntualmente tu pregunta, Sonia, pues un informe de sostenibilidad debe ser claro, debe ser agradable, debe ser ameno, debe tener, por supuesto, información real, debe tener también un acompañamiento de fotografías, de gráficos, de un lenguaje claro. Esto es importantísimo, que la gente lo entienda, que la gente no lo lea y no entienda nada. Exacto. Eso es como lo más importante. Y de ahí para adelante, Sonia, también lo más importante es que, como lo arrancamos esta conversación, que no se quede allá en la esquinita, que lo comunique. Y eso es pues también una de nuestras iniciativas, ayudarles a estas organizaciones a comunicarlo de diferentes maneras. Y de esa ahorita hablamos al respecto. De todo de cómo se apropia. Y pues no quede como letra muerta por allá haciendo un reporte porque sí, sino que realmente se apropie. ¿Para qué estamos sacando este informe si no estamos realmente apropiando esas cifras? Y también es algo muy importante que pues nosotros hemos vivido como consultores es que a veces no nos retamos como empresa. Entonces, como ya sabemos qué es la sostenibilidad y tengo mi cadena de valor y todos mis stakeholders y toda la cosa están bien, súper chido y todo, no me reto. Ya tengo todos los tres pilares y ya pienso que esto es una línea recta. Y no me estoy retando, no me estoy generando nuevos, digamos, problemas en sí para que efectivamente podamos mejorar. Una de las cosas que es más importante es cómo bajarle los costos a los empaques para que sean sostenibles. Y es que los materiales realmente sostenibles, es por cierto, la materia prima sale muy costosa, pero ¿cómo nos retamos precisamente a eso? Jorge, ¿cómo piensas que puede ser el futuro de la sostenibilidad y cuál es
son esos nuevos retos que ahora las empresas tienen que empezar a asumir? Bueno, pues como lo mencionábamos hace un momento, Sonia, yo pienso que el principal reto que tienen las empresas es tener compromiso, dedicarle un presupuesto o el presupuesto necesario para que estas acciones y para que estas decisiones en materia de sostenibilidad, como por ejemplo el tema de los empaques que tú acabas de contarnos, pues se haga una realidad, pues que se le vea la utilidad y que no se vea como una carga económica, sino que realmente se le vea la importancia. Entonces, eso es como lo primero. Si hay una conciencia y un apoyo y hay un compromiso real por parte de los inversionistas, de los directivos, de los tomadores de decisiones en ese sentido, pues esto realmente va a tener un camino y vamos a ver empresas sostenibles. Si no lo vemos así, si lo vemos como un problema o como una inversión que no genera un retorno a la inversión, pues sencillamente no va a pasar absolutamente nada. Eso es, pienso que lo más importante. Y de ahí para adelante, algo que tú estabas mencionando hace un momento, apropiarnos, exactamente. Que haya una apropiación, que haya una sensibilización en todas las áreas, en todos los departamentos, que todo el mundo entienda la importancia de por qué yo desde mi rol, cómo puedo aportar a que la empresa sea sostenible en temas ambientales, económicos y sociales, que yo desde mi rol cuide a mis empleados, trate bien a mis proveedores, que yo desde mi rol, porque no es solo lo ambiental, como lo hemos venido conversando, que yo desde mi rol cuide el recurso que me dan, que si tengo un papel por X o Y motivos, si tengo que imprimir, también que cuide esos recursos. Eso es sostenibilidad desde lo económico. Entonces, si definitivamente tenemos esa apropiación, podemos lograr temas interesantes. Y por supuesto, Sonia, ahí es donde más toma relevancia la comunicación interna, pues eso es un poco de lo que nosotros también les ayudamos a hacer. Nosotros le ayudamos a las organizaciones a que tiendan en todos los niveles a través de diferentes alternativas y estrategias de formación, pues la gente pueda entender la importancia de por qué deben aportar a la sostenibilidad dentro de la organización. Jorge, y tú acabas de mencionar algo muy interesante y que también parte de comunicación interna y de comunicación externa dentro de las empresas, y es que hoy por hoy el mundo de la comunicación lo estamos viendo en Instagram, lo estamos viendo en TikTok, lo estamos viendo porque cada vez nos comunicamos más, ¿cierto? Y cada vez o consumimos cosas, información que realmente es certera como la que no, ¿sí? ¿En qué momento las redes sociales se vuelven un aliado y en qué momento se vuelven unos enemigos de la sostenibilidad? Bueno, pues yo creo que en ningún momento puede llegar a convertirse en enemigo si lo que tú dices es verdad. ¿En qué momento se vuelven enemigos si tú sales a decir cosas que no son? O si sales a comunicar algo que no es cierto, como los casos que hemos venido a hablar. En ese momento, por supuesto, no solo en este sector, sino en cualquiera, pues las redes sociales se pueden convertir en un enemigo. Eh, en todo lo demás es un aliado importante para generar conciencia, como lo hemos venido charlando, para inspirar, para influenciar, por supuesto contar lo que está pasando al interior de tu organización. Y hay otras alternativas que no son solo las redes sociales, que te pueden ayudar en este sentido. Por ejemplo, al interior de las organizaciones hay plataformas internas, plataformas de comunicación que también son canales valiosos para comunicar. Pero hay otras formas también de comunicar al interior de las organizaciones y al exterior. Por ejemplo, las activaciones de marca, los eventos, todo lo que hablamos de comunicación offline, que no necesariamente tiene que estar en la red o tiene que estar digitalmente, sino el solo hecho de que tú reúnas a un equipo y le cuentes un poco lo que estás haciendo en una sala de juntas o en un espacio, ahí ya estás comunicando y no necesitas de grandes esfuerzos, simplemente necesitas voluntad. Entonces, pienso que las redes sociales sencillamente siempre son un aliado a la hora de comunicar, siempre y cuando lo que comuniques sea la verdad, siempre la verdad. Jorge, ya para ir cerrando la entrevista, ¿crees cuál es la responsabilidad de los comunicadores de no maquillar esa realidad ambiental? ¿Sí? Porque tú lo que mencionamos y mencionamos durante esto es sea transparente, sea
o sea, consecuente con lo que está pasando. Entonces alguien puede decir, pucha, pero es que aquí en la empresa no somos 100% sostenibles. ¿Cómo llegar precisamente a eso que también es el miedo de muchos de comunicadores y de muchos directores de sostenibilidad, que si no publico esto, el jefe me bota o el jefe me regaña? Y es que la sostenibilidad no va a llegar a ser un 100%. Esto es escalable. ¿Cómo vamos comunicando y cómo precisamente le decimos, muestra la realidad? Entre la realidad y la transparencia también puedes mostrar grandes avances. No es necesario maquillar esa verdad. Pues mira, ahí hay una premisa importante en la comunicación de la sostenibilidad y es que comunicar lo negativo también es positivo. Suena raro, ¿no? Pero sí, comunicar tus hallazgos, comunicar tus oportunidades de mejora, siempre y cuando tú estés trabajando en ellas, también es positivo. Entonces, no necesariamente cuando tú haces un informe o cuando tú comunicas que la sostenibilidad, no tienes que decir que todo es color de rosa porque no hay una empresa que no tenga dificultades. Eso es una gran mentira. La empresa que diga que tiene todo perfecto está mintiendo. Lo que tú debes hacer como conductor y como comunicador es identificar desde el corazón y desde la transparencia y sobre todo desde la ética lo que debes comunicar y lo que puedes comunicar, pero a partir de siempre, como lo hemos venido recalcando, de la verdad. Entonces, yo en primer lugar les recomiendo a los comunicadores de las organizaciones a que tengan esa conversación tranquila con sus directivos y a que en ese plan de comunicación también se hable de lo que se puede mejorar, porque eso también es sostenibilidad. Creo que eso es como lo más importante. Lo primero es poder tener la tranquilidad y la confianza de decirle a tu líder o a tu directivo que hay oportunidades de mejora y que si se comunica lo que se está haciendo para mejorar, pues eso también genera valor porque es que eso es transparencia y eso es también sostenible. Jorge, si una empresa quisiera empezar el día de hoy a comunicar sobre sostenibilidad de forma honesta, como lo que hemos hablado, ¿cuáles serían esos tres primeros pasos? Bueno, muy bien. Ese primer paso es identificar lo que se está haciendo. Primero, identifique de sus 5 acciones o 10 acciones o 3 acciones, cuáles son las más importantes porque, de nuevo, no hay necesidad de comunicar absolutamente todo, porque también podemos generar algo que se llama sobrecomunicación, que es generar ruido. ¿Sí? No, es identificar los temas relevantes a comunicar. Hablemoslo como en sus términos de guerra, como sus banderas de guerra. Eso es lo primero que hay que hacer. Identificar qué es lo más importante que tienes en tu organización para comunicar. Lo segundo, hacer un plan. Y, pues obviamente, a partir de unos objetivos. ¿Qué queremos nosotros a la hora de comunicar? Mejorar nuestra reputación, atraer inversionistas, generar cohesión al interior de la organización, establecer como esos objetivos claros dentro de tu plan de comunicación. Y lo tercero, a la acción. Hacerlo. Que no nos quedemos en PowerPoint, como tú dijiste, que realmente esas ideas se conviertan en realidades. No importa que no quedó tan bien el video, que no tuvo reproducciones, que no tuvo likes, que nadie lo leyó, que nadie lo vio, no importa. Eso es lo de menos. Vamos para adelante, vamos a la guerra, no importa. Háganlo, con miedo, pero háganlo. Esos son los 3 pasos que yo recomendaría para iniciar una estrategia de comunicación. Y por supuesto que si necesitan apoyo, pues llamen a agencias como la nuestra. Bueno, ¿cómo ves precisamente la evolución en sostenibilidad en los próximos 5 años en este avance tecnológico con inteligencias artificiales? ¿Cómo crees que van a ser en estos próximos 5 años que se nos vienen? Pues Sonia, por fortuna, como te decía, yo creo que cada vez más empresas y organizaciones y entidades están dándole un valor a la sostenibilidad y yo creo que el crecimiento es acelerado. Hace un par de años nadie tenía ni idea qué era sostenibilidad, hoy ya la gente lo entiende un poquito más. Entonces, en 5 años, definitivamente las empresas que no sean sostenibles van a desaparecer. Así de sencillo. Y esto puede sonar catastrófico y apocalíptico, pero es una realidad, porque además nosotros, estando aquí en Colombia, digamos que el mercado nos está llevando hacia un escenario definitivamente que debe ser sostenible, precisamente porque
alrededor del mundo está pasando lo mismo. En Europa, que es uno de los países que pues, nos lleva ventaja en ese sentido, hay políticas muy fuertes en materia de regulación para la sostenibilidad. Y sencillamente las empresas que no lo son se están quedando rezagadas y pues quedan obsoletas, así de sencillo. Ahora bien, por supuesto que hay que apoyarnos de la tecnología también para poder llegar a esos indicadores y con esas metas de sostenibilidad. Pues la IA es un aliado interesante y también hay que aprovechar lo que nos entrega hoy el mundo actual para poder cumplir con nuestros objetivos. Nosotros también lo estamos haciendo como agencia, estamos utilizando tecnología, como te comentaba al principio. Por ejemplo, próximamente, y te voy a contar, que la Chiva vamos a lanzar algo que se llama el Green Digital Report, que básicamente es un repositorio de información en sostenibilidad en Colombia. Este Green Digital Report se va a convertir en una herramienta de consulta para diferentes sectores en todo lo que tiene que ver con informes de sostenibilidad. Y pues esa es la idea, que todos nos apoyemos en la tecnología, que todos innovemos, que nos lancemos. La innovación, pues por supuesto requiere una inversión, pero hay maneras también de estar a la vanguardia, de no gastarse millones de dólares en tecnología, sino que realmente demos el salto y demos el paso y que utilicemos lo que tenemos a la mano para poder crear y para poder innovar. Nosotros, por ejemplo, otro de nuestros desarrollos son unos dashboards de informes de sostenibilidad para que sea una experiencia mucho más inmersiva, que no es únicamente el PDF, hablando de los reportes de sostenibilidad, sino que la gente pueda consultarlos, navegar en ellos y casi como una especie de micrositio que tenga videos, que tenga experiencias diferenciales y que realmente esto se haga interesante y que no se vuelva tedioso, porque no hay nada más aburrido que ver un informe que no me genera ningún aporte y pues obviamente por eso es que la gente no lo lee. Y para terminar, ¿qué es lo que nunca debería decir una marca en temas de sostenibilidad? Que son los mejores, definitivamente. Estamos de acuerdo. Nadie puede decir en ningún sector que es el mejor. No hay pruebas para ello. Creo que si nos cuidamos en decir eso, podemos estar tranquilos. Podemos decir que estamos en ese caminar para ser los mejores. Pero el que diga que es el mejor está diciendo. Jorge, mil gracias por este espacio. Cuéntanos para todos los oyentes cómo te contactan, cómo contactan a tu empresa, si necesitan esos temas de comunicación. Claro que sí, Sonia. Bueno, nuestra página web, ahí nos pueden contactar, es greendigitalcomunicación.com y en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn, nos pueden encontrar como @greendigitalcomunicación. Bueno, también mi Instagram personal, Jorge Nid Comunicador. Muchísimas gracias, Jorge. Y es que hoy queda claro de que el problema no es que falten los mensajes sobre sostenibilidad, es que sobran los discursos muy vacíos, decir que somos los mejores. La comunicación sostenible no solamente se trata de decir lo correcto, sino se trata de ser coherentes. Porque hoy, más que nunca, la gente no compra lo que dices, compra lo que demuestras. Y aquí hay una verdad incómoda. Comunicar sin hacer es manipular, pero hacer sin comunicar es perder impacto. En el reto es real y es alinear las dos cosas. Gracias, Jorge, por aterrizar esta conversación, por recordarnos que la sostenibilidad no se comunica desde el marketing, sino se comunica desde la verdad. Y a ustedes que nos escuchan la próxima vez que ustedes vean un mensaje verde, no lo compartan, no lo aplauden, cuestiónenlo. Siempre estamos críticos frente a estos mensajes, porque el cambio no empieza cuando todos hablan, sino cuando dejamos de crear lo que los demás dicen. Esto fue Pachamama Power y si este episodio te incomoda un poco, vamos por muy buen camino. Compártelo, mejor dicho, dalos al like a nuestras redes sociales. Ya sabes, los viernes a 8 de la mañana estamos con nuevos personas, con nuevas entrevistas. Compártenos en Spotify, en YouTube, en Deezer, estamos allí en Amazon Music para ti, para que nos escuches y si quieres estar en Pachamama Power, no dudes en escribirnos. Feliz tarde, feliz noche y feliz día para todos. Jorge. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por la invitación. Me encanta tu podcast. Soy fan y gracias a todos por escucharnos y vernos. Que estén muy bien.